por la memoria de los héroes que ya no están, por aquellos que luchan día a día por su vida, y por todos aquellos que luchan por la vida de los colombianos. Bienvenidos a Historias de Héroes, contadas por héroes. El verdadero coraje no es solo sobrevivir a la adversidad, sino levantarse con más fuerza para luchar por la dignidad y la memoria de quienes ya no están. Historia del dragoneante Wilson. Benavides Martínez. Cordial saludo. Soy el sargento Luis Orlando Lenis Ariza, de la Fundación Dignidad por los Seres de Colombia. Y este es su podcast, Historia de Héroes contadas por héroes. Hoy, con una historia muy especial. Una historia de esas que quizás, si la olvidamos, estaríamos cerrando un capítulo que fue tristemente en nuestro país. Es la historia de los soldados que sufrieron por las tomas guerrilleras y por los secuestros. ¿Quién no recuerda la imagen de nuestros soldados en los campos de concentración del Mono Jojoy? ¿Quién no recuerda las imágenes dantescas que tuvimos en televisión donde veíamos la cantidad de soldados muertos o cientos de guerrilleros llegando con cilindros y todo tipo de armas a tomarse una ciudad? Eso no se puede olvidar. Hoy tenemos acá uno de los sobrevivientes de esas calamidades. Tenemos al señor dragoneante Wilson Hernán Benavides Martínez, tercer contingente del año 97. Alguien que sobrevivió al combate y al posterior secuestro en la toma de Miraflores en el año 98. Luego fue liberado y actualmente se encuentra trabajando como un emprendedor, mostrando caminos para aquellos que necesitan salir adelante y necesitan recuperarse de este tipo de tragedias. Wilson, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por el espacio. Bienvenido a este podcast de Historia de Héroes contadas por héroes. ¿Quién es Wilson? Bueno, Wilson es un veterano de la fuerza pública, un emprendedor en constante lucha, en constante trabajo. Esa es mi vida, trabajando todos los días para mejorar las condiciones, reconstruyendo el tejido social que en algún momento fue afectado por el conflicto armado en Colombia, y aquí estamos. ¿Cuántos años tiene Wilson? Yo tengo 46 años. 46 años. ¿Por qué te vas a prestar servicio militar? Bueno, el de haber prestado servicio militar no fue una decisión que yo tomé, pues es una decisión de la patria, ¿no? Que todo joven mayor de edad preste el servicio a la nación. Un día iba en un bus y se sube la tropa pidiendo la cédula y la libreta, y pues yo no tenía cédula en ese momento, libreta militar. Entonces me llevaron al distrito, pasé el primer examen y me citaron. Esa aventura de incorporarte como soldado, ¿qué recuerdas de esa época? Yo siempre he dicho que lo primero que recuerda uno es la chule. ¿Cómo te sentiste tú en esa aventura de llegar, ser soldado, entrenarte, jurar bandera?
dragoneante. Sí, así es. Sí. ¿Cuándo te eligen para ser dragoneante? Bueno, me eligen ya a los 3 meses, cuando ya entraba el siguiente contingente. Entonces, algunos de mis compañeros y los cuadros de mando de mi escuadra me eligen como dragoneante. Entonces, para mí era un honor, pues, por el trabajo, por la disciplina, ¿sí? De llevar ese grado. Y para mí me hizo sentir muy orgulloso y muy feliz, porque era el primer eslabón de esta carrera que quería iniciar en ese momento. Yo siempre he tenido una pregunta que he querido hacer a los dragoneantes. Me la respondes de corazón. ¿La levantada entre tu propio compañero no es brava? De todos, claro. Precisamente bueno, el dragoneante es el más sacrificado aquí, en este caso, porque pues es el primero que se levanta, el último que se acuesta, el que siempre está ahí. Entonces, claro, es el que asume todas las responsabilidades, tanto de los soldados con los cuadros, como de los cuadros con los soldados. O sea, entonces, O sea, te dan por arriba y te dan por abajo. sí, los menos comprendidos. Sí, ¿Cómo llegas tú a Miraflores? en avión. Una respuesta. Sí. Bueno, después de haber estado en Mapiripán, de haber estado en Puerto Elvira Meta, nos regresan en un vuelo en helicóptero a San José de nuevo, a reabastecimiento, y ahí nos envían a Miraflores a reemplazar un contingente que ya se iba de mocha. O sea, tú llegaste a relevar a un contingente que ya se iba de baja. ¿En qué año llegas? Llegamos en julio, a finales de julio del 1998. Llegamos a Miraflores en una operación que se hizo para poder llegar y aterrizar, porque pues era muy difícil la llegada para las aeronaves, para los aviones, era un escenario muy hostil. Cuando usted llegan a Miraflores, ¿qué información reciben de lo que sucede en su entorno? Sí, bastante fuerte. O sea, nosotros íbamos ya, digamos, prácticamente, es como cuando lo preparan a uno para morir. Sí. No sabíamos si íbamos a regresar o algo, porque la entrada fue muy difícil, y ya al estar allá es totalmente hostil. O sea, ningún habitante de allá le habla a uno. Usted no puede ir a comprar una gaseosa o algo en una tienda porque no se la venden. Tiene que usted tomarla y dejarle el dinero ahí. Sí, o sea, es un escenario muy hostil, bastante fuerte. Sí, y el ambiente es muy pesado. ¿Después de cuánto tiempo de estar allá llega la toma? Bueno, esta toma llegó más o menos a los 14 días de O sea, no tuviste tiempo ni siquiera de acomodarte. total. Fueron 2 semanas, porque eso ya estaba planeado, ya llevaba bastante tiempo de planeamiento por parte del enemigo. Creo que nosotros fuimos una presa fácil. Estaban esperando que llegáramos. Estaban esperando que hubiera relevo. Claro, y éramos una presa fácil porque sencillamente éramos soldados regulares y pues no teníamos experiencia como... ¿Todo el batallón estaba lleno de soldados regulares? ¿No había soldados profesionales? No, todos éramos soldados regulares y no teníamos experiencia. Esa experiencia en combate como debe ser. Entonces, por eso nos convertimos en un blanco fácil. Vámonos un poquito al meollo. ¿Qué día empezó la toma? La toma comenzó el 3 de agosto a las 7 de la noche. 7 de la noche. En ese día, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Qué recuerdas antes de la toma? Sí. Estaba haciendo, yo hacía relevos, como era dragoneante, estaba haciendo relevos y pasaba revista, pasaba por todas las garitas y los puestos de las garitas, los búnkers. Permíteme, para que la gente entienda, los relevos es cuando el suboficial o el dragoneante se van por todos los puestos verificando que hay un centinela en cada puesto y le llevan la persona que lo reemplaza para que ese sitio de seguridad siga. Sigue. Así es. Los cuadros estaban fuera haciendo los cuadros, mi sargento y mi cabo y unos soldados estaban afuera haciendo un registro en el pueblo. Y yo estaba solo con los soldados que estaban prestando centinela en las garitas. O sea, estaba solo en la base. Cuando me entero que había ya
había una avanzada, un pelotón o dos pelotones fuera de la base, también haciendo un registro alrededor de la población, de la base aérea y de la base aérea, no, de la base y de la pista. Entonces, ellos estaban haciendo un registro cuando se encontraron con un bloque, con varias compañías o frentes de las FARC, unos 500 guerrilleros, eran unos 40, 60 soldados, se encontraron con unos 500 guerrilleros que los atacaron inmediatamente. O sea, el primer punto de contacto fue con esos dos pelotones. Con esos dos pelotones que estaban fuera de la base. ¿Y alcanzaron a informar, alcanzaron a avisar? Bueno, o sea, fue un contacto demasiado fuerte. O sea, fue demasiado fuerte porque comenzaron los bombardeos, digamos, de parte de ellos con cilindros, con morteros, con todo tipo de elementos contra los soldados regulares que estaban ahí. Y no sé cómo sobrevivieron algunos, o sea, alcanzaron a sobrevivir, sí, algunos, pero fallecieron muchísimos. De ese grupo, ¿cuántos sabes tú que quedaron vivos? Fallecieron 16 soldados. De ese grupo de los dos pelotones. Entre los que estuvieron en la base, los que fallecieron en la base y los que estuvieron afuera, heridos por montones. Y soldados que desaparecieron por la detonación de los cilindros. Sí. La gente que no se encontró ni rastro. Total, hubo gente que totalmente quedó desintegrado, porque las armas, esos cilindros vienen cargados de demasiada metralla, o sea, es una vaina que... La gente no sabe, a ver, expliquemos cómo vienen estos cilindros. Precisamente esta semana hubo un ataque también en Arauca, nuevamente con cilindros del ELN. ¿De qué vienen cargados estos cilindros? Esos cilindros llevan tornillos, puntillas, piñones de carro, todo tipo de elementos, perdigones. Sí, llevan hasta heces de humanos, o sea, lleva de todo, total. Y son cilindros que son muy pesados. ¿Para qué le echan popó? Pues para que cuando haya la laceración, la herida, se infecte. O sea, para que también te mate la gangrena. Exactamente. Entonces, y son muy pesados, o sea, esos cilindros pueden abrir un hueco, puede caber un carro ahí, o sea, son muy fuertes, muy pesados y pues la metralla que lleva es algo que uno dice, wow, esto es de locos. Llegas, tú te enteras del contacto, estás en el relevo, ¿en qué momento te empiezan a atacar a ti y al puesto? Bueno, nosotros en algún momento, como habíamos quedado pocos soldados en las bases, en algunas de las bases habían quedado pocos soldados porque estaban afuera, se tomaron primero los de afuera, toda la noche hubo combate afuera. Sí, nosotros no podíamos dejar la base y los apoyar, teníamos que quedarnos en la base. Sí, a eso de las 10 de la noche regresa el comandante de mi escuadra, de mi destacamento, con el cabo, y nos quedamos ahí toda la noche, hubo combate, o sea, los envolvieron y los coparon totalmente en la noche, y ya en horas de la madrugada, a eso de las 4 de la mañana, cae el primer cilindro en la base. Sí, entonces, y ya comienza, digamos, dieron la orden porque la guerrilla ya estaba totalmente, habían vuelto la base, ellos tenían líneas de guerrilleros enfrente, a ver si alguien salía de la base. Ya se habían tomado a todos los de afuera y comenzaron ya a bombardear la base con cilindros, tatucos, todo tipo de elementos. Y el primero cayó a las 4 de la mañana exactamente. Sí, entonces ya cuando empezó a aclarar un poco la luz, empezaban a verse en los cilindros que de las rampas, los lanzaban desde varios puntos. ¿Cómo cuántos cilindros les tiraron más o menos? Yo creo que era por ahí unos 100 cilindros tal vez. O sea, lo que vimos en Arauca esta semana multiplicado por 10. Exactamente. Fue constante y fue todo el día, o sea, en la base fue todo el día y lo que recibieron de noche. ¿Y tú dónde estabas durante los combates? La primera base al inicio de la pista, en Miraflores. Estaba al inicio de la pista, al pie del cementerio. Ese lugar fue la última base que se tomaron ellos. O sea, ahí ya se termina la toma, en ese lugar donde yo estaba. Se fueron acercando, se tomaron primero la base de la policía, le lanzaron un cilindro preciso a las comunicaciones de la policía, que era la que tenía contacto con antinarcóticos en Bogotá y en San José. Mataron al radiooperador, a los que estaban ahí, y inician rompiendo los muros
ametrallando con cilindros y inician rompiendo los muros y abren un boquete por la parte de la policía donde estaban antinarcóticos y empiezan a combatir, ya se meten a la base y los soldados que estábamos a este lado pues fueron a reforzar a la policía, pero los cilindros nos tenían ya muy diezmados, sí, porque bueno, vivir esa experiencia uno está o mira hacia el frente o mira hacia arriba, alguna de las dos. Sí, cada ratico estábamos cilindro en el aire, alguien tenía que estar pendiente, cilindro en el aire, sí, y pues no, caía el cilindro unos segundos y ¡boom! Había un tractor ahí, lo alcanzó a sacar prácticamente de la base, un cilindro de eso, o sea, la detonación fue tan fuerte que se mueve la tierra, se estremece. ¿Tú fuiste herido? No, gracias a Dios, estuve a punto de morir, sí. Me colocaron una ametralladora de frente, así, no sé cómo logré salir de ahí y me pasaba así, por la cara, así por el cuerpo, el fuego. Afortunadamente había la esquina de un búnker, me protegió, sí, me hice ahí hasta lograr salir por la zanja y me quité de ahí porque ya me tenían localizado. Entonces, como yo me la pasaba alrededor de la base, pues con mis soldados, sí, motivándolos, les llevaba de comer, hacía muchas cosas era lo que tenía que hacer y preparé comida, les llevaba porque no teníamos ración en ese momento, no teníamos la ración. O sea, tú estabas haciéndoles comida a los soldados en medio de los combates. En medio del combate, porque algunos nos lanzaban gases, había una cantidad de elementos que usaron ellos que nos generaba sueño, ardor en la cara, ¿sí? Y entonces se me ocurrió, digamos, hacer un café muy fuerte y le repartí a todos para que se mantuvieran activos, preparé comida, ¿sí? y la repartía entre los soldados para mantener energías y con ellos ahí pues resistiendo. Eran soldados regulares, pero ¿Cuánto duraron? ¿Cuánto resistieron? nosotros resistimos desde que comenzaron, desde las 4 de la mañana hasta toda la tarde, hasta las tipo 6 de la tarde casi. A esa hora, Sí, en combate directo, o sea, soportando, digamos, los cilindros, el ametrallamiento, por todos los flancos nos estaban dando, nos dejan asomar la cabeza. termina el combate y empiezan todos ustedes a salir a entregar las armas, Nosotros no entregamos las armas como... ¿no? Entonces, ¿cómo fue el fin? ¿O el fin del inicio? ¿O el inicio del final? Ok, nosotros pues cuando el enemigo ya se acerca, cuando ya se han tomado todas las otras bases, pues ya éramos los últimos, ellos ya lo sabían. Entonces se acercaron, nosotros estábamos combatiendo a unos 4 o 5 metros prácticamente. Y ellos ya los podíamos escuchar y nos decían, es mejor que se entreguen porque sí, o vamos a lanzar cilindros incendiarios. Sí, o salen o los quemamos en realidad. Entonces los soldados en ese momento, pues a pesar de ser soldados regulares, estaban con la moral en alto. O sea, ¿sí? Ningún soldado se puso a llorar o eso no. Combatimos. En ese momento nos decían entréguense. Hubo un momento, esa decisión solamente la podía tomar el comandante de la compañía, que en algún momento llegó y dijo, ya cuando se dio cuenta que nos iban a masacrar a todos, pues llegó y dijo, alto el fuego. ¿Sí? Cuando ellos escucharon alto el fuego, los soldados pararon un momento, todo el mundo quedó en silencio. Cuando logramos ver a la guerrilla ya que se empezaron a acercar de pie, pues los soldados como que se animaron y dijeron, no, aquí nadie se va a entregar y inicia el combate de nuevo. Otra vez nos empezamos a dar y empezaron a lanzarnos otra vez granadas de todo. Entonces ya estaban demasiado cerca, era gente profesional, o sea, en el combate eran gente profesional. Y lo que pasó fue que otra vez hubo un alto al fuego, alto al fuego. Yo creo que esa palabra fue lo que nos salvó la vida en ese momento, sí, porque no hubiéramos resistido. Alto al fuego. Entonces empezamos ya, cuando nos dimos de cuenta, lo que hicimos fue ametrallar, dañar la M60, le disparamos a la M60, desarmamos los fusiles, los que alcanzamos, ahí llegó todo. Sí, ya estaban encima, o sea, fue en cuestión de segundos,
escondimos los cerrojos, algunos escondimos, enterramos los cerrojos, hicimos lo que pudimos, dañamos la ametralladora. Salir del refugio, ¿cómo lo recibe la guerrilla y qué es lo que recuerdas de lo que ves a tu alrededor? Ok, bueno, cuando salimos ya de la esa, pues fue algo que estábamos llenos, parecían hormigas. O sea, ya cuando empezamos a levantar las manos así, cuando ya estaban encima, quietos, 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 sí, ya parecían hormigas, salían de todo lado. Fue algo impresionante. O sea, yo nunca había visto tanta guerrilla así junta. O sea, Había más de 500 personas. claro, muchísimo. Toda la pista estaba llena de guerrilleros. Sí. ¿Tú qué mirabas? ¿Viste muchos compañeros caídos? De mi base no, logramos sobrevivir. O sea, sí, los que fallecieron fueron en la base contigua y los que estaban afuera. De ahí te secuestran. ¿Con cuántas personas en ese momento pudiste ver con cuántas personas ibas? Sí, empezaron a salir ya los heridos de las bases, empezaron a juntarlos. Había unos que estaban fuera ya, los que habían fallecido estaban todavía en la base y los que habían fallecido estaban afuera alrededor de la base y estaban en el dispensario médico, en el centro médico. Habían un poco de heridos, gente con disparos en las piernas, en la cara, en un ojo. Sí, nos empezaron a reunir así, pues ya uno queda como, no sé cómo expresar ese momento, sí, de impotencia. Sí, había unos guerrilleros que nos querían matar ahí mismo. Sí, tenían el ánimo ya, démosles ya, que no sé qué. Había otro que decía que no, porque es la orden, nos necesitamos vivos. Sí, pero había unos que ya venían muy calientes, como drogados o como tomados, y nos querían matar. Pero entonces creo que había uno que era superior a ellos y los necesitamos es vivos. Y empezaron a reunir, empezamos a ver policías, otros soldados de otras bases, ya nos empezaron a reunir. Ya los aviones el apoyo que había llegado, pues estaba todavía encima, estaban girando alrededor de la base. Y ya cuando empezó a oscurecer, en horas de la tardecita ya oscureciendo, nos sacaron hacia el río Baupés, ahí en Miraflores, y había unas lanchas ahí esperando, y ya nos subieron ahí, y nos empezamos a subir, río arriba, nos internaron en la selva. Sí, y pues el miedo, el pánico, ¿no? Porque pues el enfrentamiento que puede haber ahí con los helicópteros o con los aviones y sí, alguna lancha casi nos hundimos por un accidente que ocurrió ahí. En eso casi nos ahogamos, mejor dicho, por un choque que hubo entre lanchas, una lancha de hierro y una lancha de madera. Ya comenzamos ahí, eso era repleto de guerrilleros, embarcaciones por todos lados ahí para arriba. Ya llevaban su botín, que éramos nosotros. ¿Cuánto tiempo duraste secuestrado? Yo duré más de 1000 días, aproximadamente 3 años. 3 años secuestrado. No quiero andar mucho en tu situación de secuestrado porque no quiero que recuerdes muchas cosas. Sí. Pero ¿en qué condiciones te tenían? No sé si usted, bueno, ha visto Auschwitz, los campos de concentración, así, total, pero en la selva. Sí. Encerrado en unas mallas, enfermo, con paludismo, fiebre muy alta, estaba como un hueso. Así duré un año, con unas llagas en el cuerpo, amenazado constantemente. Sí, fueron unas condiciones muy fuertes. Una de las cosas que más recordamos cuando los vemos a ustedes en esos campos de concentración es las cadenas. ¿Cadenas permanentemente? En mi caso no fueron permanentes, pero sí en los desplazamientos o cuando cuando ellos creían que la tropa estaba cerca, entonces nos colocaban unos guindos aquí en el cuello y en los brazos. Es un amarrado que ellos diseñaron para solamente con un jalón uno queda aquí así. Sí. Lo pueden controlar a uno solamente con una cuerda y en un desplazamiento van más o menos 4 o 5 guerrilleros por cada secuestrado. ¿En el grupo tuyo cuántos secuestrados había? Inicialmente habíamos varios campamentos, varias jaulas y unos 30, después últimamente ya nos fueron
concentrando en un solo campamento, digamos 60 y algo, entre policías y... En un solo campo de concentración. En un solo campo de concentración. ¿Cómo se convivía entre ustedes? Bueno, la convivencia... Todo el mundo ve la parte del secuestro afuera, de la persona que te está maltratando. Sí. ¿Cómo se generaron esos lazos de unión entre ustedes? ¿Cómo se guardaban? ¿Cómo se protegían? ¿Cómo se animaban? Bueno, en algunos momentos fue amena, en otros momentos fue difícil. Sí, compartir lo mismo y estar en un sitio así puede llegar a ser un poco la cotidianidad y puede llegar a ser un poquito, ¿cómo le diría? Un poquito tóxico a veces cuando estamos en el mismo entorno, ¿cierto? Con lo mismo, todos los días, entonces ya entra el estrés, entra la ansiedad, todo el mundo está así ansioso, es cada uno viviendo un mundo y esas fricciones unos con otros también puede ser, sí, la convivencia puede ser muy difícil en algunos momentos, pero hay momentos también sí, buenos, pero en sí todo no fue así derechito, teníamos nuestros altos y nuestros bajos en temas de convivencia. De los que estaban secuestrados contigo, ¿a quién es el que más recuerdas? Bueno, hay varias personas que yo recuerdo, entre ellos está un policía que fue el que me enseñó a dibujar flores y plantas, o sea, un cabo que él falleció después de esto y él fotografiaba, digamos, con sus ojos fotografiaba algo, una flor que veía por el camino y él la dibujaba después así. Y a mí me gustó mucho lo que él hacía y su actitud ante esa situación que estábamos viviendo era de una persona totalmente centrado, tranquilo, y eso me transmitía a mí también esa tranquilidad porque yo vivía, digamos, con lo que me estaba pasando. Después de muchos eventos fuertes que ocurrieron, empieza uno a cambiar su pensamiento, la forma de percibir las cosas. Entonces, tal vez era de las personas que más me generaba como esa tranquilidad. Otros compañeros también de la policía y del ejército que yo era muy poco comunicativo, era más bien un tipo muy silencioso y un poco aislado, ¿sí? Pero era mi forma de ser, siempre estaba pensando en la liberación, en cualquier momento llega la tropa. No dormía, yo no dormía. ¿Tenían la esperanza de que llegaran a rescatarlos? En mi caso no, yo no dormía de noche, siempre mantenía mis oídos ahí en la selva, a ver cuándo llegaba, en qué momento tocaba ya protegernos en un combate o algo, ¿sí? Y en el día dormía muy poco, yo perdí mi sueño totalmente, siempre con ese anhelo de en qué momento llegan, ¿sí? ¿Qué era lo Sí. que más anhelabas hacer en ese momento, cuando salieras? Ay, comí unos huevitos pericos, un desayuno así, bien, sí, algo así. Eso, no sé, extrañaba mucho esas cosas aquí de la civil, esas cosas cotidianas, no sé, comerse una carne o un pollito asado, algo así. ¿Cuándo te enteras que te van a liberar? Bueno, ay no, fue traumático porque esa ansiedad que uno empieza a adquirir en medio de esas negociaciones que se estaban dando en el Caguán con el secretariado, sí, para mí fue muy fuerte porque me generaba ansiedad, pero yo inmediatamente empecé a mecanizar y dije, no, no quiero hacerme falsas expectativas acá y el día que me monten en un avión y ya me digan es libre, lo voy a decir, por ahora no. Sí, porque eran muy difíciles, esas negociaciones fueron muy difíciles con ellos. Eh, entonces, pero bueno, se dieron y ya cuando unos días antes, unos 15 días antes, empezaron ya como la motivación, como que empezó a verse luz al final del túnel. Y ya cuando nos sacaron de ahí, a caminar una caminata muy larga por la selva, en barcos, en camiones. ¿Cuántos días caminando? Nosotros duramos más o menos unas 2 semanas. Para llegar a donde los iban a liberar. ¿No daba miedo que de pronto llegara el momento final y dijeran uno, no? Claro, uno piensa de todo. O sea, uno como que, ¿será verdad esto? Sí, no sabe qué pueda pasar. O sea, en el desplazamiento no se sabe qué pueda pasar tampoco. Sí, ahí todo es incierto. O sea, y por eso siempre me mentalicé y dije, hasta el día que me digan usted es libre, o sea, que me esté subiendo al avión o que esté ya, ese día voy a
¿Qué día llegó eso? Eso llegó en junio del 2001. ¿Qué día? Eso fue el 14, si no, el 14. ¿Qué recuerdas de ese día? De ese instante cuando te subes al avión, como dices tú, ¿qué recuerdas? Bueno, primero fue muy difícil cuando, bueno, le voy a contar paso a paso esto. Nosotros llegamos a la Macarena Meta. Al salir del cautiverio pasamos por un sitio muy bello que es Caño Cristales. Después me di cuenta que era Caño Cristales, no sabía ni que existía eso. Es un paraíso que hay allá en esa región. Al salir de ahí fue como si me hubiera curado algo, como si algo hubiera quedado en ese sitio. Es bellísimo. Pasamos por ahí y nos llevaban ya para la Macarena, para la población. Ahí nos iban a entregar, entonces estuvimos una noche o 2 noches en un campamento ya sin mallas, y ahí llegaron periodistas. Al otro día ya hubo un tema, una formación, una parada de la guerrilla para la entrega de los secuestrados, y ya nos entregan a la Cruz Roja. De ahí salimos, subimos como por una rampa y todo el mundo nos veía, y había gente ahí que nos decía, ojalá vuelvan por acá. O sea, sí, había gente de la población civil o de ellos, de civil, sí, que como que ojalá vuelvan por acá. O sea, como que la amenaza. Y de ahí ya nos toma la Cruz Roja, como que ya, sí, esta odisea está llegando a su fin. Y nos dicen, aquí está el avión, nos llevan hacia allá, subimos al avión y ya. Yo quiero que me digas un instante. Subes al avión, te sientas, ¿qué pensaste? Bueno, pues estaba experimentando ese momento, lo estaba viviendo así y me sentía feliz, pero tenía una preocupación adentro. Yo ya venía afectado y había algo que no me permitía, no sé, como sentir esa felicidad. Yo llevaba mucho tiempo muy como deprimido, ¿sí? Muy deprimido, digamos, por cosas que han pasado, y había algo que, no sé, no era una felicidad completa, pero sí sentía como esa sensación de libertad, de estar volando ya, de ver que nos estábamos alejando de ese sitio, ¿sí? De que el avión ya había tomado una ruta y que íbamos para Tolemaida. Fue una sensación muy importante, pero no me sentía totalmente bien. Menos cuando llegué, los medios y todo eso, a mí me impactó. Sí, no fue algo que yo asimilé así con alegría o con felicidad, sino que como que, uy, ahorita cómo va a ser esto, vamos a estar, yo me sentí demasiado expuesto en ese momento, porque había muchísima gente y todo el mundo preguntaba, y yo, no sé, yo quería llegar como a un espacio como, ¿Tuyo? Sí, como más solo. ¿Cuándo como, tuviste ese espacio? No lo hubo. En ese momento no lo hubo. No ¿A lo los hubo. cuántos días? No, pasó mucho tiempo, o sea, no estábamos preparados para eso. ¿No encontraste ese punto donde estuvieras en paz a pesar de estar libre? Exactamente, sí, no. Te reciben las fuerzas militares. ¿Cómo te apoyan? ¿Hay apoyo psicológico, hay apoyo psicosocial? ¿Cuánto tiempo te atendieron? Bueno, nos reciben psicólogos y todo esto, pero digamos, no estaban preparados en esa época. No creo que haya en el mundo nadie preparado para esto. No creo, yo creo que cada momento tiene pero no estaban preparados, digamos, pues creo que no ha pasado así un cautiverio tan largo. Ahí comenzaron ese tipo de secuestros ya súper largos. Afortunadamente el mío fue de 3 años, hubieron unos que fueron de mucho más. Tú decir afortunadamente y duraste 3 años de tu vida en la selva, en cautiverio, demuestra lo que nuestro país sí vivió con esta situación tan profunda del secuestro. Termina tu servicio militar, te pensionan, te dicen, va. Pues después de un año de estar en sanidad, estuve ahí un año, estuve en el hospital militar. En ese tiempo pues ya era algo, no podía dormir, yo dije no podía dormir, o sea, ¿Subía el estrés? claro, bastante estrés, ansiedad, psicosis, ese tipo de cosas, la persecución, eso ya lo sentía desde adentro. Como al año te dicen, ya.
O sea, tú ya no querías seguir. Todo lo que vivías te recordaba algo, sentías algo, los uniformes, todo. Total. O sea, estar ahí en medio de, porque hay militares, hay gente uniformada, o sea, todavía no he podido salir, digamos, como sentir ese, tener mi espacio como tal. No me han dado la baja. Yo salí de cautiverio y estuve un año en sanidad, aunque me daban libertad, cierto, para que yo, Salías a la calle, paseabas, pero tenías que regresar. claro, tenía que estar ahí y con una prescripción médica. Entonces, esa era mi preocupación, ¿no? O sea, sí. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te dicen, ya, un año después? ¿En qué condiciones te retiraron? Bueno, me hacen una junta médica y determinan, digamos, que hay una afectación así. Una afectación psicológica. De todas maneras, esto es un trauma de estrés postraumático de guerra que muchas veces en Colombia no lo hemos podido entender. Mucha gente no sabe lo que siente uno, porque no es lo mismo estar allá que salir. Es recordar cualquier cosa que tú sientes, un sonido, un aroma, te hace evocar algo distinto. Sales y ¿qué piensas hacer con tu vida cuando te vas a la calle? Bueno, ahí viene la otra etapa, ¿no? Son etapas que en este proceso son etapas y creo que fue una etapa muy difícil para mí la readaptación. O sea, me costó, creo que me costó más que haber estado allá, porque a pesar de tener medicamento, a pesar de esto, pues uno llega a un momento en que uno no, yo no quiero saber nada de esta vaina, ¿sí? No quiero saber de medicamentos, yo no quiero adaptarme a todo, todo estaba nuevo. En 3 años se habían cambiado las cosas, ya todo el mundo tenía celulares, ya. Cuando tú te fuiste no había celulares. Habían, pero eran para ricos. Claro, sí, y el internet de las cosas, toda esa cantidad de cosas, yo salí, no me costaba, una vez yo me subí a un bus de Transmilenio y no, o sea, con esa psicosis, yo prefería irme caminando desde Puente Aranda hasta Britalia, que era donde yo vivía, o sea, yo no me subía a un bus, era un miedo a todo, salí con un miedo, ¿sí? Y no podía como vivir esa vida, ¿no? Algo había cambiado en mí. Bueno, ¿y cómo afrontas? O sea, ¿qué decides estudiar? ¿Qué decides hacer? ¿Cómo decides decir, no joda, ya está bueno, vamos a hacer tal cosa? Sí, esto fue muy difícil, pasaron muchos años para que yo lograra otra vez como enfocar mis sueños o como que decir, yo quiero hacer esto en la vida. La verdad vivía el día a día y tenía que estar con unos medicamentos que me... ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Pensaste alguna vez en el suicidio? Oh, claro, cuando uno no encuentra, no le encuentra sentido a las cosas, cuando uno dice, hey, sí, aquí todo el mundo está haciendo cosas, todo el mundo está en los... Y en ese instante, ¿de qué te pegaste para seguir adelante? ¿Crees en Dios? O sea, Dios fue tu compañero, tu refugio y tu fortaleza. Sí, además que pues mi vida tampoco fue fácil de niño, entonces había tenido otras vivencias así y creo que mi Dios me dio la fortaleza, colocó personas ahí, Ayudadores. cosas, sí, sí, alguien que aparece por ahí te dice algo que te sirve, ey, pero entonces uno se vuelve algo rebelde, o sea, Yo te veo a ti hoy, después de todo lo que tú me cuentas, pero yo te veo siendo un hombre que progresa, un hombre que sale adelante. ¿En dónde encontraste ese impulso para arrancar? bueno, la necesidad de hacer algo, ya cuando uno dice, hey, ya han pasado los años, ya tengo 30 y algo, ya tengo 40 y no he hecho nada, no he podido estudiar, no pude entrar a la universidad, no porque no quisiera, sino porque no podía encontrar mi enfoque aún, ¿sí? Y no me sentía preparado pues para entrar a un aula y aprender algo. Siempre ha sido mi anhelo, ¿sí? Aprender algo nuevo en lo que yo quiero. He aprendido muchos oficios. Yo desde niño trabajé en construcción, trabajé vendiendo cosas. Bueno, aprendí muchísimos oficios que gracias a Dios, esos oficios que aprendí son los que me han ayudado a amortiguar, digamos, y mejorar también la calidad de vida. O sea, entonces yo me he refugiado en eso. Aprendí también la madera, muchas cosas he aprendido en este tiempo. Siempre soy una persona que estoy buscando qué aprender Tú hoy tienes un emprendimiento. ¿Tu emprendimiento de qué trata? sí,
tengo un taller en casa y hago muchísimas cosas. De manera empírica aprendí a trabajar, a hacer muebles en Madecor, ¿sí? Pero sobre todo inicié recuperando cosas, muebles antiguos o madera que ya la iban a botar, entonces la convertía en otro tipo de mueble, le daba como otra oportunidad. Usaste la imaginación. Sí, claro, sí. Y eso pues a mí me genera cierta satisfacción porque pues hoy en día un árbol es más importante para la vida que para la comodidad del hombre. O sea, entonces yo aprecio mucho la naturaleza, los árboles y en la medida en que uno pueda recuperar un mueble o algo, estamos ahorrando, nos estamos evitando cortar un árbol o ese tipo de cosas. Entonces eso a mí me preocupa y lo hago, recupero muchas cosas. Yo soy una persona que tengo muchas cosas en casa que he recuperado. Las encuentro en la calle a veces, sí, y no la agarro y me la llevo para la casa. Esto sirve para algo, para hacer una mesa, una repisa, para hacer una puerta. He encontrado muchas cosas y les he dado otra oportunidad. Y ahí están. Y no, y fabrico cocinas, o sea, fabrico sí, closet, hago muchas cosas de manera empírica, pero ya en este tiempo, desde que empecé mi proyecto, que pues ha sido muy fuerte, emprender en este país es... Duro. La gente piensa que es que cualquiera puede llegar y decir yo monto un negocio. Yo por eso le digo a la gente, no se trata tanto de ser empleado, se trata de cómo saber gerenciarlo y sacarlo adelante, que es lo más difícil. Claro, sacarlo adelante, o sea, uno tiene que ser de todo ahí. Cuando uno monta negocios tiene uno que ser gerente, tiene que uno ser operario, tiene que ser de... Y ahí sí no hay derechos y que es que no, mi salida y los domingos no. No, ahí tiene que uno trabajar domingos, tiene que estarse hasta altas horas. Afortunadamente, en este proceso pues he tenido el acompañamiento de especialistas que están en constante control y el medicamento a mí me ha ayudado muchísimo. Sí, Hay una parte que tú y yo estuvimos hablando que es esos veteranos, estas personas que han vivido este tipo de situación como tú vives, si están recibiendo el apoyo adecuado o tú cómo consideras que deberían ser apoyados para que reinicien su vida después de que salen. Bueno, para un veterano, pucha, cumplir, para un soldado, comenzando por esto, para un soldado cumplir con la misión, cumplirle al país es muy difícil. O sea, solamente en Miraflores se tuvieron que sacrificar más de 35 vidas cumpliendo con la misión. Sí, los que quedamos vivos y los que regresamos a la vida civil recibimos una pensión. Eso lo da el Estado y gracias a Dios el Estado pues uno tiene con qué comer. Pero digamos, lograr hacer algo más es muy difícil por las condiciones, digamos en el caso por decir, en mi caso, o los de estrés postraumático, ¿sí? Casi nadie se le mide a recibir a alguien que tenga ese tipo de afectaciones, porque se estigmatiza, comenzando que la enfermedad está estigmatizada. Sí, cualquiera que tiene problemas de estrés postraumático lo tratan de loco y le cierran todas las puertas. Exactamente, entonces conseguir un trabajo es muy difícil. Para mí, nunca conseguí un trabajo. Sí, nunca conseguí un trabajo, o sea, yo tenía que pasar las duras y las maduras, nunca conseguí un trabajo y estuve en muchas partes y... ¿Tú qué le recomendarías al gobierno que hiciera? Estábamos hablando de pronto de generar programas especiales distintos. Y pienso que para los soldados, para los policías y que han sido afectados, digamos, en este conflicto, porque estamos afectados, o sea, nosotros somos los que pusimos el pecho y son los que ponen el pecho en este momento, son los soldados y los policías. Debe haber un enfoque diferencial, ¿sí? De las entidades del Estado, de las instituciones, debe haber del sector privado, ¿sí? Debe haber un enfoque diferencial. Sí, digamos, por ejemplo, las entidades financieras, créditos blandos, sí, apoyo con herramientas. Muchos de nuestros soldados y de nuestros veteranos tienen su prendimiento en casa porque no encuentran un trabajo. Sí, si están en una silla de ruedas para desplazarse, imagínense, o sea, no es verdad. Entonces tienen que trabajar en casa, hacer algo, porque sus familias numerosas, a veces la única entrada puede ser la pensión y de esa pensión pueden vivir 4 o 5 personas y es muy pequeña. Entonces, sin ser desagradecido, porque pues se come con eso, se vive. Pero es importante, digamos, ese apoyo, ¿sí? Ese apoyo de parte de las instituciones del Estado y el estigma. O sea,
Yo a esa parte voy. Cuando tú llegas a esos eventos o reuniones donde hay otras víctimas de otro tipo, ¿tú sientes que nuestras víctimas de la fuerza pública son estigmatizadas y maltratadas? Claro, y a veces por la misma institución o por las mismas personas, porque dicen, no, es que ya son pensionados, ya no necesitan ayuda. O sea, es que ya tienen una pensión, ¿qué más piden? Y un momentico, o sea, yo no tengo pensión de senador o de ministro, o sea, sí, es algo muy básico, sí, es algo muy básico, o sea, entonces se necesita el apoyo para que estas personas puedan, o para que esta población pueda reconstruir el tejido social. Reconstruir su vida. Algo tan sencillo como reconstruirse a sí mismo y volver a arrancar. Volver a arrancar, porque es que son años de atraso, sí. En mi caso, por mi afectación, fueron años. ¿Todavía hoy te levantas ansioso? Sí. ¿Tienes días que sientes? Sí, hay días que son bastante, hay días que uno no quiere hacer nada, decir, "Ey". Y hay días que le toca a uno parar por coherencia, digamos, decir, hey, sí, ya no aguanto más, tengo que respirar. 3 mensajes hoy. El primero, para los que prestan servicio militar. ¿Qué les demandas a decir? Que tengan fe en Dios, ¿sí? Que se cuiden siempre, ¿cierto? Y que no desfallezcan. Para los que sobrevivieron y que hoy están en las mismas condiciones que tú, ¿qué mensaje tienes? Bueno, que siempre, como ya siempre va a haber una luz al túnel y eso lo saben. O sea, algo bueno tiene que pasar. No todo puede ser malo. Y al país, yo siempre a todos mis invitados les hago la misma pregunta. A nosotros nos encerraron en el 6402. Muchas veces nos tratan de paramilitares y en algún momento en la historia terminamos siendo nosotros disque los asesinos. ¿Qué le podemos decir hoy al país donde tú estás llegando aquí a contar tu historia, donde es la historia de cientos de soldados que vivieron lo mismo y que quizás no son escuchados? ¿Qué le dices tú hoy al país? Bueno, no sé, usted sabe que es la palabra cafre, ¿cierto? Sí. Bueno, controlar una familia de 3 o 4 hijos es muy berraco, ¿sí? Controlar a un ejército es mucho más difícil. Controlar a todos, ¿no? Controlar unas fuerzas militares, siempre va a haber el cafre que la embarre y que ensucie el buen trabajo de los demás, ¿sí? No se puede juzgar a un ejército, a unas fuerzas por los actos de unos pocos, ¿sí? Además que son humanos, ¿no? Sí, allí trabajan es humanos. Entonces, la mayoría lo están haciendo bien, o sea, en un gran porcentaje lo están haciendo bien, están defendiendo a su país. Y cualquier soldado, ¿sí? Todos los soldados juraron, ¿sí?, entregar su vida por la patria, y así lo están haciendo. Vean los sucesos de ahora. Hay muchos soldados que en este momento están entregando su vida por la patria, su integridad, ¿sí? Entonces, hay que reconocer eso, ¿sí? Hay que reconocer, hay que protegerlos, hay que defenderlos. Allá están en este momento combatiendo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Sí? Colombia necesita quien defienda a su gente, a su familia, ¿sí? Quien los cuide. Para eso están los soldados y los policías, estamos ahí, no se pueden estigmatizar a todos. ¿Sí? Estas son las historias de héroes que mucha gente no te contará. Estas son las historias de aquellos que vivieron cosas que muchos de ustedes quizás no podrían soportar. A mi amigo Wilson, muchas gracias por estar acá. Tú tienes compañeros que sobrevivieron, que también estuvieron ahí. Dale de todo corazón las gracias por el sacrificio que han hecho, por lo que han vivido, y decirles que no están solos, que Colombia no va a olvidar lo que ustedes vivieron, no van a olvidar su sacrificio. Muchas gracias. Recuerden, historias de héroes contadas por héroes. La historia de los que se pusieron algún día un uniforme, decidieron salvar la patria y entregaron todo por un país que quizás hoy los esté olvidando. Dios los bendiga.